Segundo bloque en Universidad Noticias, gracias a los que nos siguen a través del canal 30 de la televisión digital abierta, redes sociales, Universidad, Senal UTV en Twitter y la fanpage también de Señalú. Gracias a Santa Bárbara y a Legacy por las camisas, como todos los días le agradecemos. Lo encuentran ahí en calle 9 de Julio, también en Espejo y en Maximol Palmares y el Shopping. Lo decíamos al principio del programa. Bicentenario de la Independencia y queremos profundizar sobre esto, entender un poco más qué es lo que vamos a festejar o de lo que vamos a reflexionar este fin de semana los argentinos, o el pedido de alguna manera es ese para entender un poco más nuestra historia. Y le agradecemos la presencia a Alba María Acevedo. Ella es historiadora, profesora de Historia Americana Colonial e Independiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Profesora, buenas noches, gracias por venir. Hola, gracias a ustedes por invitarme. Por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sentido tiene, qué importancia tiene este Bicentenario de la Independencia para todos nosotros, los argentinos? Bueno, yo creo que justamente el conmemorar, el traer a la memoria común un bicentenario sirve justamente para eso, para interpelarnos como pueblo y hacernos reflexionar, no solo con la memoria, sino también con el conocimiento de la historia, cuál es el sentido y el significado de esa fecha, que a mí me parece que, sin lugar a dudas, aún habiendo otras fechas muy importantes en la historia argentina, el 9 de julio de 1816 es la fecha más importante de nuestra historia porque es cuando concluye o toma forma jurídica un proceso que había empezado el 25 de mayo de 1810. ¿Qué pasó en ese interín, ¿no? De 1810 a 1816? Imagino que mucho, en poco tiempo, pero para entender ese proceso, ¿no? Y fue un proceso difícil, complejo, complicado. De pronto habíamos dejado de ser un virreinato en los papeles por lo menos y había que conformar un gobierno propio. Y ese camino que va del 10 al 16 es un camino lleno de tropiezos, dificultades económicas, penurias, guerras, quizás mala conducción militar, errores políticos propios de un Estado que no era todavía y que iba dando sus primeros pasos. Son años muy difíciles. Lo que tuvieron en claro entre el año 1815 y 1816 los gobernantes que les tocó estar fue que en ese momento todos tenían que ser coherentes en el sentido de poder dar ese paso, un historiador ha dicho casi escandaloso, de separarse de España en un momento que podría ser el justo, pero no el mejor. Claro, claro. ¿Qué lugar ocuparon los diputados que fueron desde este lugar de la Argentina, digamos, Massa y Godoy Cruz? ¿Qué lugar ocuparon en aquel Congreso de Tucumán? Tomás Godoy Cruz y Juan Agustín Massa, jóvenes en esa época, porque los dos habían nacido a finales del siglo XVIII, formaban parte del grupo de los amigos sólidos, de esa élite sólida en la que San Martín supo apoyarse para que justamente tuviera efecto ese plan libertador. Godoy Cruz pertenecía a una de las familias, los dos familias tradicionales y de raigambre mendocina. Godoy Cruz de una familia caratulada como patriota desde el vamos. Los Massa eran una familia, el papá de Juan Agustín Massa era Isidro Sáenz de la Massa, era comandante de armas y subdelegado en la Revolución, tuvo un papel un poco diferente, pero tanto Godoy Cruz primero y Massa, el gran desconocido, el que uno no termina de saber bien qué papel jugó, fueron los dos portavoces del pensamiento sanmartiniano. Son de los primeros en llegar a Tucumán y son los que se transforman en pilares del pensamiento de San Martín, que tenía que mover a los congresales, mover al director supremo para poder tener la base jurídica para poder llevar a cabo su plan del cruce. Claro, a San Martín le interesaba particularmente que se lograra la independencia, que se declarara la independencia, ¿verdad? Le interesaba y no podría haber llevado el cruce a cabo si no tenía la declaración formal y jurídica. No podía hacerlo porque se iba a transformar en jefe de un ejército producto de un alzamiento, un disidente, un ejército de una patria en rebelión y no de una patria que existía, de un Estado que existía, que eran estas provincias unidas, entendiendo la patria en un sentido más general y no con los límites que la entendemos ahora en la Argentina. Sí, sí. ¿Y costó que se declarara la independencia? ¿Había otros intereses? ¿Qué otras intenciones tenían el resto de los diputados? De las cuestiones que tenía que tratar el Congreso, la independencia fue la única que estuvieron todos de acuerdo.
Es verdad que al principio en el proceso hubo demoras porque había temores de ciertos castigos que podía tener Fernando VII, las potencias europeas, pero en cuanto a la declaración de la independencia que se hace por unanimidad, ahí los congresales estuvieron todos de acuerdo. En cuanto a la forma de gobierno, qué tipo, o si centralista, si federal, en eso hubo peleas y el Congreso termina un poco diluido después, pero entre marzo y julio o agosto del 16, el Congreso en eso fue fuerte. ¿Cuál era el contexto latinoamericano? Y también me gustaría preguntarte el contexto europeo de las grandes potencias y también la influencia de los pensadores que, bueno, después llevaron a la Revolución Francesa, que es, digamos, la influencia que tuvieron los revolucionarios aquí o los representantes. El contexto hispanoamericano era muy difícil. Uno cuando dice el momento justo pero era tal vez el peor momento. De todas las revoluciones que habían empezado en América en 1810, la única que seguía en pie era la del Río de la Plata. Había caído el movimiento en México, había caído en Venezuela drásticamente, había caído en Colombia, en Ecuador, en Perú no había habido revolución. El virrey del Perú había reconquistado Chile, es decir, no había movimiento en pie. Y Fernando VII, que había recuperado el trono en el 14, con el apoyo de las potencias europeas, con el Congreso de Viena, la Santa Alianza, estaba dispuesto a castigar a los traidores americanos mandando expediciones que de hecho mandó, y hubo una que nunca llegó al Río de la Plata, pero que si ese hubiera venido cuando San Martín ya está acá gobernando y empezó a mandar donativos a esa expedición, no tanto para el cruce, hubiera sido a lo mejor otro el derrotero de la guerra. El momento no era el indicado en cuanto pensando en la posibilidad. De hecho, las potencias europeas que habían vuelto demostraban que tal vez la forma de gobierno más propicia para poder viabilizar un Estado era la monarquía, y San Martín creía en una monarquía constitucional, aún yendo en contra de la república, en una monarquía que era lo único que daba garantía de orden. Ahora, ¿pero por qué un monarca europeo? ¿Por qué seguir dependiendo de España? Lo que teníamos que hacer era cortar esos vínculos, porque todos estos patriotas, que es la otra pregunta que vos me hacías, sí, se habían formado en esa escuela francesa, pero ilustrada más española que francesa, leyendo a todos estos pensadores que en realidad están en esa transición del antiguo régimen a la modernidad, creyendo en todos los valores que van a dar pie a un Estado diferente, moderno. Lucy. Sí, quería preguntarte, entre esa Argentina y esta de ahora, 200 años después, ¿hay algún punto en común, algo que siga manteniéndose? Yo creo, a ver, esta sociedad que estamos ahora no es, por supuesto, igual a la del siglo XIX, pero nos guste o no, somos producto de esa sociedad y de esos hombres también. Yo creo que el deseo, esta Argentina que uno ve ahora un poco más preocupada por otras cuestiones de la actualidad, en este bicentenario que va asomando con más fuerza, yo creo que en estos últimos días, la pregunta que uno debe hacerse, o lo que uno puede retomar, si hoy se despertara o reviviera Juan Agustín Maza y Tomás Godoy Cruz y San Martín y Pueyrredón y Belgrano y los Güemes y todo eso, que nos estarían interpelando y preguntando, bueno, ¿qué hemos hecho con la independencia? ¿Qué hemos hecho con la libertad? ¿Qué hemos hecho con los valores de igualdad? ¿Qué hemos hecho con la justicia? ¿Qué hemos hecho con el progreso? ¿Qué hemos hecho en estos 200 años con los comienzos o con los orígenes de todos esos valores que ellos nos dieron y que los pusieron y por los cuales dieron la vida? Porque muchos de ellos murieron exiliados, asesinados, pobres, entonces quiere decir que confiaron en esos valores. Yo creo que es recuperar un poco esa mística, pero no mística vacía, sino mística llena de actos. Profesora Acevedo, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, chicos. Por favor. Y feliz Día de la Patria. Exactamente. Pausa, ya venimos.